Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias porque nos ven. No sabemos exactamente en qué momento. Sabemos que el poder genera ansias de mayor poder y aquellos que lo tienen, pues en realidad lo que quieren ver es cómo se quedan con él. Lo vemos a nivel político y lo vemos yo creo que en todas las esferas y lo vemos recientemente, desgraciadamente también en diferentes países de Latinoamérica, por no meterme con otros más. Sabemos que los nazis intentaron, a través de esoterismo, de brujería, me imagino que ustedes, al igual que yo, igual que nuestro amigo Gianluca, probablemente han visto documentales donde hablan de estos temas, porque ellos querían venir para quedarse. Ellos hablaban de 1000 años, que se les hicieron mucho más cortos, gracias a Dios, diría yo. Mundo extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Etzvi, su anfitrión. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita. Visiten también nuestras redes sociales. Recuerden también que tenemos artesanadoras.com, que es nuestra página web. Si quieren ver algún programa, se cercioran que sea el día y la hora del programa que quieren ver, clic al botón de Zoom y entran directo a la entrevista. Hoy tenemos a nuestro amigo Gianluca Lemma con un tema muy particular: nazis, esoterismo y contacto alienígena. Bienvenido, Gianluca. Gracias por el tiempo que nos das. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias por esta invitación. Aquí estamos realmente gustosos de conversar contigo. Muchísimas gracias. Como comentaba, he visto documentales en los que inclusive los nazis estaban desesperados tratando de encontrar cosas del templo de Salomón. Ellos querían agarrar el poder y no soltarlo como fuera. La verdad, yo creo que les importaba poco. Como ellos invirtieron inclusive, como bien sabemos, en naves que querían dirigirlas al espacio, invirtieron en un montón de cosas. Ellos de verdad que querían quedarse, querían perpetuarse en el poder, pero no solamente allí. Sabemos que su idea era a un nivel expansionista. ¿Cómo ves tú eso, Gianluca? ¿Cómo ves tú que ellos se metieran en el esoterismo, pero que también trataran de hablar con los seres que tenemos, digamos, arriba de nosotros, debajo de nosotros quizás también? ¿Tú crees que lo lograron? Mira, yo creo que sí, yo creo que sí. Aunque hay que quizás hacer una premisa, ¿no? O sea, hay que conocer un poco de cómo nace el partido nazi, que es el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. O sea, de qué manera nace. Eso es súper importante. Y también entender que este partido siempre ha manejado dos ideologías. Una ideología que podríamos definir política, que quizás estaba declarada en el libro Mi lucha de Adolf Hitler, donde hablaban de cosas criminales, pero digamos políticas. Mientras había también otra ideología que más bien era manejada por los líderes de los nazis, por las jerarquías. Y era una ideología que más tenía su fundamento en el esoterismo, en el ocultismo, en la brujería, en un montón de cosas. O sea, podemos hablar de un menestrón, no lo sé. O sea, realmente, bueno, lo vamos a ver poco a poco. Ellos fueron incluyendo en esta ideología muchas cosas, en algunos casos también contradictorias entre ellas, pero manejaban realmente una, una cantidad de cosas muy interesantes. Vamos de todas maneras por grados para no perdernos en esta explicación que espero será bastante clara. Eh, el contexto europeo, de esto quizás algo hemos dicho también la vez pasada, el contexto europeo de finales de 1800, o sea, finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, tenía mucha auge de lo esotérico, de lo espiritismo, de lo teosófico.
y especialmente en países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, había muchas asociaciones, sociedades, tanto secretas como también, digamos, conocidas, que manejaban todos estos elementos. Por ejemplo, no mucho antes, Allan Kardec en Francia había empezado lo que era la corriente espiritista. Pero él no es que había empezado, o sea, ya la gente estaba siguiendo muchos fenómenos espiritistas, algunos eran, o sea, solo, digamos, charlatanería, digamos, cosas de show, pero también había fenómenos normales, o sea, verdaderos, que Allan Kardec fue en cierto momento investigando y luego dejándonos también todo su trabajo investigativo, que es muy interesante y muy importante. Pero digamos que en esa época las personas tenían un interés muy importante hacia la conexión con entidades espirituales, incorpóreas, digamos, o sea, llamámoslas como queremos. También había, como también lo dijimos la otra vez, el inicio de lo que es la teosofía, comenzada por Elena Petrovna Blavatsky, donde también se empieza a desvelar, digamos así, algunas cosas ocultas a través de canalizaciones, ¿no? La vez pasada hablamos de canalización. Entonces, ella escribe unos libros muy largos y complejos para leerlos, que son canalizaciones. Y también la fundadora de la Sociedad Teosófica, funda una revista que se llama Lucifer y empieza a difundir este tipo de conocimiento. Luego sabemos que de la Sociedad Teosófica, luego hay algunas personalidades importantes que se salen. Estas son, por ejemplo, Rudolf Steiner, que va a fundar la Sociedad Antroposófica. Y luego hay también Idhu Krishnamurti, que también luego se mueve en otra corriente, digamos así. ¿Por qué es importante, antes de entrar en concreto en lo de los nazis, hablar de la Blavatsky? Porque ella es la que en uno de esos libros donde revelan esas cosas ocultas, habla de las 7 razas. Ella dice que en la historia del planeta ha habido 7, o sea, no que ha habido, que habrán 7 razas. Y empieza a dar una explicación sobre esas razas. Por ejemplo, bueno, no vamos a enumerarla todas, pero la cuarta, que es la anterior de la de nosotros, viene de la raza atlantidea y, y esa raza tiene algunas subrazas, entre las cuales hay la tolteca, por ejemplo, de Centroamérica, y hay también la semita, la que deriva de los fenicios. Mientras que ella dice que hay una quinta raza, que es la raza actual, que procede de Asia, que tiene muchas subrazas, que tienen muchos colores, hay negros, o sea, de todas las tonalidades, o sea, como el mundo como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero ella indica que poco a poco esta quinta raza se va a depurar, se va a limpiar hasta que se quede una raza superior. Ahora, eh, en esta quinta raza, la actual, ella indica que hay también la raza teutónica o alemana, digamos así, ¿no? Eh, Entonces, y que de esta raza luego alemana hay una subraza que son los eslavos, que luego son los que han colonizado o habitado la Rusia y otros países donde hay eslavos. Entonces, quizás desde una lectura extrema, digamos, de estos
conocimiento, que yo no te puedo decir que sean reales o no, yo solo te digo que Elena Blavatsky escribió esto, ¿no? Y de aquí hay seguramente una inspiración por parte de lo que serán los nazis en el creer que esta raza teutónica alemana va a ser esta raza superior de nuestra época y que va a durar claramente por, como dijiste tú, miles de años, ¿no? Ellos empezaron lo que era el Reich milenario. Entonces, hay que tenerlo presente, porque de aquí hay un enganche muy importante para entender el desarrollo de los nazis. Como dijimos también, esta quinta raza, la Blavatsky dice que procede de Asia. Entonces, aquí entra también el interés que tenían los nazis hacia el Tíbet. El Tíbet era considerado la cuna de esta raza, de la cual venían también los teutones alemanes. Parece curioso, casi todos hemos visto las películas de Indiana Jones. La primera, la más vieja, justo en los primeros minutos, tiene escenas con nazis en el Tíbet. Yo me acuerdo, era muchachito cuando la vi y me quedaba raro. Digo, bueno, es una película de ciencia ficción. ¿Qué hacen los nazis en el Tíbet? Lo cierto es que los nazis estuvieron en el Tíbet. Estuvieron en el Tíbet porque estaban interesados a hacer investigaciones de tipo justamente racial, porque consideraban que sus ancestros tenían que estar por ahí. Entonces, hubo una expedición muy importante, también con arqueólogos, antropólogos y historiadores, además que militares, que fueron al Tíbet a buscar estos orígenes de su raza aria. Fueron bastante contentos de lo que encontraron. Y también lograron conquistar el favor del Dalai Lama de la época. Sabemos también que los nazis utilizaban también símbolos que venían del budismo, como la misma cruz gamada. Sabemos que es un símbolo muy utilizado en el budismo como también en el hinduismo, que tienen quizás un significado bastante distinto de lo que lo utilizaban los nazis. Pero bueno, son símbolos que son sacados de todas maneras de esa tradición. Entonces, estos son algunos de los elementos que entran, digamos, en el nacimiento un poco de los nazis. A ver, quizás estoy haciendo un poco de confusión. Vamos despacio. Antes que se formara el partido nazi, algunas personas que luego fueron ministros, que tuvieron cargos importantes en el gobierno nazi, estamos hablando, por ejemplo, de Martin Bormann o de Rudolf Hess, que en algún momento fue el designado a ser el sucesor de Hitler, fundaron una sociedad esotérica que se llamaba Thule. Thule es el nombre de un continente mítico del cual habla un filósofo griego, donde se habría originado una raza, un pueblo muy importante, al cual también se inspiraban ellos. Ahora, en esta sociedad esotérica, que era una sociedad iniciática, se empezaba a manejar todas estas cosas. Lo que dije de la Blavatsky, había mucho de la mitología norrena, o sea, de los pueblos del norte de Europa. Había mucho también, como digo, de espiritismo, de filosofía, de budismo. O sea, ellos pusieron allá adentro de todo. Y fue solo después de constituir esta sociedad esotérica que las mismas personas prácticamente fundaron el partido nazi. Hitler llega un poco después,
él no es exactamente un fundador. Pero muchos de los importantes ministros y personas de la jerarquía ya eran parte de esta sociedad. Además, esta sociedad tenía una colaboración muy estrecha con otra sociedad súper importante, que era la sociedad Vril. La sociedad Vril era una sociedad de mujeres, además muy guapas, con el pelo muy largo, que llegaba hasta el piso. El líder de esas mujeres era María Orsic, que era una vienesa de origen croata, y prácticamente ellas, esas mujeres, utilizaban ese nombre Vril, porque Vril era considerada una energía que procedía del cosmos y que podía otorgar mucho poder. Además, ellas mantenían su pelo muy largo porque consideraban que funcionaban como de antenas, porque ellas se conectaban con entidades de la constelación de Aldebarán. Entonces, digamos, entidades extraterrestres. Y este tipo de colaboración lo hubo entre la sociedad Vril y la sociedad Thule, que en algún momento hasta se fusionaron entre ellas, pero también estas mujeres fueron importantes colaboradoras también de Himmler y de otros importantes personajes alemanes de la época. Himmler, Heinrich Himmler, fue el jefe supremo de ¿cómo se llama? La SS, así conocida, los SS o la SS, no sé cómo se diga en castellano, que fue un cuerpo muy especial de las Fuerzas Armadas alemanas. Fue muy especial, no porque era un cuerpo de élite como lo podemos entender ahora, o sea que son los que son súper entrenados para hacer cualquier cosa y tienen las mejores armas y todo esto. Esto también, pero no solo esto. Los nazis, los SS, nacen como un cuerpo esotérico. Ahora, hay que entender que Schutzstaffeln es lo que significa SS, ¿no? Que es el nombre, digamos, de este cuerpo. Y el símbolo que todos conocemos, que parecen dos relámpagos, son dos runas, o sea, son letras de un alfabeto antiguo del norte de Europa, que es la runa que se llama Zig. Entonces, esa doble Zig es lo que identificaba los SS. Pero también ellos tenían otros símbolos que todo el mundo conoce, y que era una calavera, que ellos llamaban cabeza del muerto. Esta calavera no fue escogida como símbolo nazi porque quizás para asustar a alguien. Esto fue porque Heinrich Himmler mantenía una relación muy estrecha con otro señor que se llamaba Willigut, el cual era un medium. Era un medium y con Himmler hacía muchas veces sesiones de espiritismo, donde este medium se conectaba con, con estas entidades que a veces eran como entidades de antiguos de ancestros, digamos, de los alemanes, y otras veces eran también entidades que se manifestaban como procedentes del cosmos, del espacio. En estas sesiones fue indicado a Himmler que el símbolo de la calavera tenía que ser el símbolo de los SS, porque esto habría sido el símbolo
de lo que eran las élites de la raza del futuro. Entonces, esta simbología fue dada por canalización de entidades. Himmler era una persona que hacía justamente ese tipo de sesiones de espiritismo y también de la misma manera obtuvo la indicación que tenía que buscar un antiguo castillo en el corazón de Alemania donde tenía que poner digamos, la sede general de los SS. Y él encontró un castillo en el lugar que se llama Wewelsburg, el cual tenía una planta bastante singular, porque estaba como a forma de flecha, era como un triángulo. Y este triángulo, su vértigo, su punta, apuntaba hacia el norte de Europa, según ello, hacia la mítica Thule. En el vértigo de este castillo había una torre en la cual había dos niveles muy importantes. En un nivel era considerado el lugar donde los 12 generales más importantes de los SS hacían sus reuniones esotéricas. En medio de este salón había un mosaico que reproducía el Schwarze Sonne, que es el sol negro, que justamente es uno de los símbolos de la energía oculta, de la energía Vril, si queremos decir. Y era el símbolo que manejaban y utilizaban también las mujeres de la sociedad Vril. Este mosaico todavía está, porque el castillo de Wewelsburg hoy es un museo y se puede ir visitando, y este mosaico del sol negro aún está allí. En la misma torre, en la planta baja, había otro lugar donde se daban ceremonias de iniciación, ceremonias ocultas, digamos, donde los mismos soldados SS, por lo menos los del cuerpo, digamos, de élite, porque luego en el tiempo, en el desarrollo de la guerra, los SS, al principio era un cuerpo bastante restringido, empezaron a a meter muchísimas personas adentro, muchísimos soldados. Entonces los SS se volvieron un cuerpo muy poderoso, grande, pero digamos que los que mantenían esta visión esotérica siempre eran una parte restringida, porque la idea era que ellos tenían que ser monjes guerreros, así como lo habían sido los caballeros teutones, que fueron quizás un cuerpo monástico que vino antes todavía de los templarios, pero que tenía bastante finalidad, bastante parecido, digamos, con los templarios. Entonces la idea era que estos SS tenían que ser unos monjes guerreros. No tenían solo que ser guerreros, tenían que tener algo más, digamos, espiritual, que tenía que hacer de ellos unos soldados invencibles, ¿no? Digamos así. Ellos venían iniciados justamente en la parte baja de la torre, ¿no? Eran cosas que se hacían con sangre y con juramentos y cosas, pero también había una parte de su entrenamiento de iniciación que se daba en un lugar cercano a Wewelsburg, donde hay una especie de roca muy particular, donde desde tiempos antiguos se hacían rituales paganos y todo eso. Y ahí en este lugar hay una especie de sarcófago sin tapa, ¿no?
donde los iniciados tenían que pasar adentro de ese sarcófago una noche completa, ¿no? Eso era una de las pruebas que ellos tenían que superar para poder acceder luego a ser realmente parte de esta élite. Entonces, en este castillo de Ravensburg, Himmler hace instalar también un, digamos así, un ministerio que se llamaba Ahnenerbe, que se dedicaba al estudio de los ancestros. Y tenía ellos trabajaban en direcciones muy importantes. Ellos buscaban en todo el mundo pruebas de la superioridad de la raza aria. Ellos buscaban también el desarrollo de nuevas armas y también profundizaban, investigaban en todo lo que es esoterismo y ocultismo. Y se ponían en la búsqueda también de todos esos objetos míticos como el sagrado grial o como la lanza del destino o de Longino, ¿no? Como se le llama, o otros objetos que eran considerados, el Excalibur, la espada Excalibur, que eran considerados objetos que quien lo podía utilizar había tenido un poder increíble, muy fuerte. Entonces, de hecho, los nazis de Ahnenerbe, además de irse a Tíbet, como dijimos antes, fueron buscando como locos en toda Europa el Sagrado Grial y todas esas otras cosas, porque ellos consideraban que estas habrían sido unas reales armas que podían ser utilizadas para apoderarse, digamos, de todo el mundo. Y aquí quizás es importante también regresar un ratito al tema alienígena, ¿no? Porque es un poco quizás de más interés del público. Entonces, a través de la colaboración con con María Orsic y las otras mujeres de la sociedad Brill, los alemanes obtuvieron, siempre por medio de canalización con esas entidades supuestamente de Aldebaran, tuvieron informaciones para la construcción de unos aparatos voladores que podemos llamar platillos voladores, ¿no? Sabemos que también en la red es fácil encontrar muchos dibujos o fotos verdaderas, supuestas cosas, pero lo cierto es que tuvieron realmente este tipo de proyectos, que se trabajó realmente para construir estos tipos de máquinas voladoras que debían tener características realmente increíbles para la época, ¿no? Y que habían permitido realmente a la aviación alemana, a la Luftwaffe, de lograr desbaratar a cualquier enemigo. Digamos que no lograron a tiempo desarrollar de una manera útil este tipo de tecnología. Pero lo cierto es que construyeron prototipos, algunos de los cuales luego fueron destruidos por los bombardeos, otros se estrellaron, otros quizás nos fueron también ocultados, pero lo cierto es que los alemanes en esa época desarrollaron un conocimiento en las técnicas aeroespaciales que estaba muy, pero muy adelante de los demás países, norteamericanos incluidos. Tanto que al final de la guerra, Estados Unidos se llevó la mayoría de los científicos alemanes, también unos que habían cometido crímenes, limpiándole, o sea, su parte policial, digamos, y haciendo trabajar por ellos. El más conocido de estos científicos seguramente von Braun,
que fue el que permitió realmente a Estados Unidos los proyectos Apolo que luego llevaron a la Luna y todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo más probable, hay indicios, quizás no hay unas pruebas certeras, pero hay muchos indicios que estas o algunas de esas informaciones que ellos tuvieron para el desarrollo de su tecnología le llegó a través de esas canalizaciones con seres del espacio, de donde sea. Yo siempre le llamo alienígenas porque así le damos una origen indefinida, digamos, seres de otro lado. Entonces, dime por favor si está claro lo que estoy diciendo, si quiere preguntar alguna cosa, porque si no me voy un poco perdido. No, no hay problema. No, no, ha sido muy claro, digamos, en tu exposición con respecto a todo este tema que siempre me llamó mucho la atención. Me acuerdo que Biography y A&E hizo varios documentales muy interesantes de no del contacto necesariamente nazi alienígena, sino más bien de todo esto que ellos hicieron para, como les decía al principio, para aferrarse en el poder y cómo habían hablado de cómo se habían metido con tanta fuerza en todo esto esotérico. Me acuerdo que hicieron, no sé si esto estará en algún libro o si no, pero sí me acuerdo que lo vi en uno de los documentales norteamericanos que decían que ellos estaban por encontrar, entre otras cosas, el Santo Grial y estaban buscando diferentes cosas porque ellos se iban a quedar en el poder y como fuera. Bueno, creo que casi que lo demostraron, ¿no? Iban a hacer lo que fuera. Entonces, no me extraña que inclusive Sí. hayan intentado Sobre hacer esto un contacto hay un alienígena. episodio Por favor. interesante. Ujú. Ellos buscaban justamente ese sacro grial, tenían pistas que eso se encontraba en Francia, porque también sabemos que hay toda una historia, ¿no? Que habla que la Magdalena se fue a Francia y todo esto, ¿no? Y que entonces ella tenía este grial y todo esto. Bueno, ellos estaban en una pista como para encontrar este objeto poderoso y para ellos era tan importante que en el momento en el cual prácticamente los aliados, los americanos, los británicos, los canadienses, desembarcaron en Normandía, empezando, digamos, la liberación de Europa y poniéndolos realmente en una dificultad tremenda, porque del otro lado habían ya empezado los soviéticos a recuperar muchos de los terrenos, ¿no? De los territorios que habían perdido. En ese momento en el cual ya habían desembarcado, entonces había que pararlos como fuera, llegó una orden que un entero batallón, el batallón Das Reich, fue enviado en un pueblo de Francia. Un pueblo de Francia que pocos días después los alemanes habían abandonado porque todas las fuerzas militares se habían concentrado justamente para bloquear la avanzada de los aliados. Entonces, en ese momento tan difícil, destacan este batallón y lo mandan a ese pueblo. En ese pueblo, cuando llegan, prácticamente recogen toda la población y la encierran en dos edificios más grandes y se quedan con, digamos, el alcalde, algunas personas importantes de ese pueblo. Ahí parece que esos fueron torturados para que revelaran realmente dónde estaba escondido ese objeto. No obtuvieron ninguna información, entonces ingresaron en toda la vivienda, en toda la casa, buscaron en todo lado posible y no encontraron nada. Y luego, o sea, ya amargados, enojados, incendiaron esos edificios donde estaban encerradas todas las personas que murieron todas. Eso, eso fue una de las matanzas que los alemanes hicieron. Yo digo que ellos fueron allá buscando justamente el Sagrado Grial, aunque la historia oficial habla de
un evento que no tiene explicación, porque la historia oficial no dice que ellos fueron allá a buscar el guía. La historia oficial dice que no se sabe por qué destacaron ese batallón que era estratégico donde estaba para ir en este pueblo, para matarlo a todos y luego irse, ¿ya? Pero bueno, hay otras fuentes, quizás no tan reconocidas, pero que nos hablan también de esa posibilidad. Estaban tan desesperados, ¿no? que habían hecho cualquier cosa, ¿no? Para encontrar esos objetos de poder. Bueno, y que realmente, como bien estás diciendo, lo intentaron a toda costa, A pero todo. no estaban donde ellos esperaban. Y sabiendo lo tenaces que eran, me imagino que ellos definitivamente, probablemente si hubieran tenido más tiempo, a lo mejor hubieran encontrado algo, Gianluca, porque a mí no me extrañaría que lo hubieran encontrado si hubieran tenido más tiempo y mejor información, Por supuesto, por supuesto. Claro que definitivamente. sí, claro que sí. Entonces, es muy interesante porque entonces, más o menos, lo que podríamos entender es que es muy probable que los alemanes hayan tenido estos contactos con estos alienígenas como para ver, para tener avances en todo esto de lo que era la aeronáutica espacial, podríamos llamarlo así entonces, porque definitivamente el que este von Braun, si no equivoco el nombre, cuando fue trasladado a los Estados Unidos, pues fue entonces cuando hubo un boom, un aceleronazo en, en todo esto, lo que era la tecnología de estas naves para poderlas hacer salir al espacio, porque caramba, no era, habían invertido, según tengo yo entendido, cuéntame qué sabes tú, por favor, habían invertido muchísimo dinero antes de esto y la verdad que no lo estaban logrando. Y volvamos ahora a los Estados Unidos, estaban desesperados por hacerlo, porque sabían que allá en Rusia tenían adelantos un poquito más importantes que ellos y eso no era algo muy tolerable. Claro, claro. Si tú piensas que hasta el 1944, o sea, los últimos 2 años de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera existía la tecnología de los radares. O sea, no existían los radares. Y, digamos, menos de 20 años después, o sea, los cohetes se iban al espacio, ¿no? O sea, hay también un desarrollo que ha sido realmente deslumbrante, ¿no? En este sentido. Sabemos muy bien que los norteamericanos especialmente, o sea, todo lo que pudieron agarrar del desarrollo, no solo tecnología aeroespacial, sino en la industria, en cualquier cosa, o sea, donde fueron, eh, intentaron agarrar lo que podían para darse ellos mismos una ventaja, porque claramente en ese momento ya tenían ellos el proyecto de ser, digamos, los dueños un poco del mundo, ¿no? Aunque también la Unión Soviética en este momento quería su tajada, ¿no? Entonces empezaba poco a poco la que fue la Guerra Fría. Eh, Quizás la última cosa que quisiera añadir como cierre, porque creo que ya estamos con los tiempos, es que nosotros hablamos de esto de lo esotérico en los nazis. Eh, Quizás hasta hace unos 20 años, esto eran estudios que hacían personas mismas interesadas a los temas esotéricos. Pero ya son bastante años que los mismos historiadores oficiales, académicos, están sacando realmente ese tipo de investigaciones, porque a todos parece muy importante ese aspecto, no es un aspecto secundario, porque hasta para entender lo que pasó en estos años, porque mira, podemos hacer una comparación, ¿no? En Italia había Benito Mussolini, que también era un dictador, que también tenía muchos éxitos y todo eso. Pero para los italianos, eh, hasta los más fanáticos, Mussolini no pasaba de ser un grande líder político. Pero para los alemanes,
Hitler tenía algo místico, tenía como algo como de un mesías, de algo, de una figura mística que venía a liberar los alemanes. Y entonces también si uno ve las imágenes de las grandes adunatas y todo esto, o de las tropas que pasan delante de Hitler, que está con el brazo tendido, eso más que un saludo marcial, parece una bendición. Parece como que esas tropas que pasan ahí se esperan un empoderamiento por parte de ese líder místico. O sea, en esto Hitler y Mussolini han sido totalmente distintos. Entonces, por eso digo que el tema místico, esotérico y alienígenas también es muy importante conocerlo para entender lo que pasó realmente en esos años. Muchos testigos hay que desean que en el momento en el cual Hitler empezaba a hacer sus discursos, parecía poseído, ¿no? Entonces es muy probable que él también estaba canalizando algunas cosas, ¿no? Eso claramente no le quita responsabilidades, ¿no? Pero, o sea, tenemos que entender la complejidad real de todo esto. También de todo lo que tiene que ver con las matanzas de los judíos. Yo creo que si solo intentamos entenderlo en el óptica ideológica política, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque es verdad que por siglos los judíos han sido perseguidos en toda Europa, han sido también despojados de sus riquezas. Bueno, y quizás él habría podido hacer lo mismo, pero el pensar de exterminar millones de personas resultaba súper difícil, súper complicado, económicamente, o sea, una gastadera increíble. Es verdad que en cierto momento utilizaron también los judíos como esclavos en la fábrica y todo esto, pero habían podido utilizarlo también sin exterminarlos. O sea, quiero decir, ¿no? Son siempre crímenes, ¿no? Pero ellos escogieron un crimen tan extremo y que políticamente no puede justificarse. Mientras que quizás nosotros vamos a verlo desde un punto de vista más esotérico, quizás viendo eso de las 7 razas y todo eso. De otra manera, tú sabes que los judíos se consideran el pueblo elegido. Si en cierto momento los arios también se consideran el pueblo elegido, entonces quizás el mundo es muy pequeño para los pueblos elegidos. O sea, quizás, o sea, haya también una visión de esto que pueda hacer entender un poco más cómo funciona. Porque tú sabes, y eso lo he leído también en el libro de Hannah Arendt, donde habla del juicio de Adolf Eichmann en Israel. O sea, él fue uno de los directores, ¿no? Digamos, del exterminio, ¿no? Pero la verdad es que en los primeros años no había proyectos de exterminio. Había proyectos de discriminación y hasta pensaron de llevar todos los judíos en Madagascar, o sea, llevarlos muy lejos de Europa, pero al principio no manejaban la idea del exterminio. Eso llegó después y no te puedo decir por qué, pero quizás por ahí hay algunos indicios que nos puedan ayudar a entender algunas cosas. Si ellos también eran de alguna manera adeptos a divinidades muy oscuras, eh, y el exterminio judío por mucho tiempo se le ha llamado holocausto, aunque ahora casi no se utiliza ese término, se prefiere utilizar Shoah, pero holocausto indica algo que se consume totalmente por el fuego en honor de Dios, ¿no? Y eso quizás también en una visión esotérica criminal pueda tener una, una mayor comprensión. Pero bueno, eso lo dejamos eh, quizás a quien tenga la posibilidad de investigar esto y de entender mejor las cosas. Última cosa que te voy a decir es que también hay que pensar que
el gobierno alemán en esa época no era el único gobierno esotérico. Pensamos, por ejemplo, que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo dos presidentes. Uno fue Franklin Delano Roosevelt y el otro fue Henry Truman. Los dos eran maestros masónicos, ¿no? Roosevelt también podemos recordarlos porque fue el que introdujo la imagen de la pirámide con el ojo en el billete de $1. También sabemos que Winston Churchill en Gran Bretaña también era un adepto de altos grados de la masonería. Y sabemos que en el Parlamento británico, entre los lores, había muchas, pero muchas personas que estaban en masonería o en sociedades esotéricas. Entonces, esto quizás no era algo, o sea, los nazis tuvieron sus peculiaridades, pero no era el hecho de tener estos tipos de enganches esotéricos, no era una exclusividad de los nazis. Tanto que algunos investigadores hablan que hubo una guerra a dos niveles. A un nivel, digamos así, más político, geopolítico, y otra a nivel más esotérico también. Entonces, bueno, te dejo con, con estas, Con esas ideas. estas sugestiones. Bueno, yo lo veo diferente, Gianluca, y te explico en Sí, qué sentido lo veo diferente. Yo creo sí, más bien que las personas a nivel mundial, no solamente en Europa, no solamente en aquella época, quienes llegan al poder pertenecen a ciertos grupos élites, masones y demás, si no, no tienen la plataforma para poder llegar al poder. Yo lo veo así. Entonces, no sé si estaré diciéndole algo que las personas escuchen por primera vez, pero yo creo que así es, porque no es casualidad de que ciertas personas, digamos en mi país y en otros países también, pertenezcan o se conozcan y uno vea que vienen de ciertos grupos. No, no creo que sea casualidad claro, definitiva. por supuesto, por No lo supuesto. creo. E inclusive, digamos, en el caso de Hitler, definitivamente, lo de la canalización, primera vez que lo escucho, ¿por qué no? Podría ser, lo interesante sabría quién estaba canalizándolo, digámoslo así, o quién era el que le decía que perfectamente puede ser. Los seres humanos, Gianluca, a veces tenemos canalizaciones y no lo sabemos. Creemos que es nuestra mente y no exactamente, porque no es que entra de otra forma o no lo sentimos diferente, sino que nos baja alguna información y a veces ni siquiera la agradecemos porque pensamos que es de nosotros mismos. Entonces, bueno, ese es mi humilde criterio. No sé cómo tú lo ves, pero así lo veo yo. Pero definitivamente, en el caso de Adolfo Hitler, fue algo definitivamente muy extraño lo que sucedió con el pueblo, porque además salió en el momento en el que, me disculpan si a alguna persona no le gusta el comentario, pero en el momento en el que los alemanes querían como limpiarse un poco la cara, sentían mucha vergüenza por lo que había sucedido en la Primera Guerra. O sea, todo se armó de una manera impresionante. Mein Kampf o Mi Lucha, este señor lo hizo o lo empezó, si no, cuando fue, cuando estuvo encarcelado en la Primera Guerra Mundial, según he leído y según he visto que dice la historia. Entonces, hay muchas cosas ahí muy interesantes como para hilvanarlas, ¿no? Después vi un documental muy interesante en el que explican cómo a Hitler, que aparentemente era una persona común y corriente, un grupo lo tomó y lo empezó a trabajar en su mente para que él llegara a ser, no sé si es verdad o no, pero el documental está, un documental norteamericano muy interesante, donde lo empezaron a entrenar a nivel mental para que él dejara de ser quien fuera y llegara a ser quien fue. Sabemos que nuestra mente es en extremo poderosa y aparentemente lo sacaron, me disculpan la palabra, de ser un fantoche a ser alguien que tenía el poder de mover masas. No sé, no me atrevo a decir fue
o no fue, pero definitivamente, Gianluca, dijiste algo muy cierto. Algo sucedió en el tiempo, en el espacio y con esta persona que podríamos decir quizás que no fue exactamente normal, sino que ahí hubo mucho de arriba, de abajo, no sé de dónde, pero externo que lo guió hasta poder ser, podemos decir quizás, entrenado a ser quien fue y a hacer lo que hizo. Que es algo natural, que es algo normal y que se dio de por sí, yo no lo creo. Ahí pasaron muchas más cosas de las que nos podamos imaginar. Y este documental, Gianluca, donde, y amigos y amigas, donde se habló de esto, a mí como digo, decimos aquí en Costa Rica, caramba, me cayó el 5. Pude entender, porque definitivamente lo que pasaba con él fue totalmente sobrenatural. Fue algo totalmente, inclusive me atrevería a decir, anormal. Porque que una persona subiera como subió él, le hablara a la gente como él conectaba con la gente. Normal, no. No es que hablaba bonito. Ahí había mucho más atrás. Pero bueno, Gianluca, procedo a hacer el cierre del programa. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir la luz que tienes. Y como le digo a la gente que me ha preguntado con respecto a otros temas, eso es cierto, por favor, investiguemos, formemos criterio. Yo sé que algunos de estos temas a algunas personas no les gustan mucho, pero necesitamos formar criterio. En estos tiempos que vivimos es sumamente necesario formar criterio, saber quiénes somos nosotros, entender qué estamos haciendo en este momento histórico tan particular en el que ahorita, Gianluca, tu persona, mi persona y muchos más, estamos vivos. Perdónenme que lo diga con la claridad que lo voy a decir. ¿Casualidades? No creo. Yo no creo en las casualidades. Luca, ¿tú crees en las casualidades? No, no, Yo, absolutamente no. yo tampoco. Entonces, por favor, abramos los ojos y tratemos de enterarnos y tratemos de ubicarnos para ver qué estamos haciendo aquí. No estamos de paseo, de seguro que no. Gracias, Gianluca. Procedo a hacer el cierre del programa. Muchas Un gracias abrazo. a ti y a todos los que nos ven. Chao. Gracias. Chao. La Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias al señor Gianluca Lema por su participación el día de hoy con un tema definitivamente que se las traen los nazis, esoterismo y contactos alienígenas. Acá en su programa Mundo Extraterrestre. Gracias a quienes nos van a ver el programa en diferido porque lo grabamos, como saben, sin audiencia. Recuerden visitarnos artessanadoras.com. Suscríbanse, den like y activen la campanita. Sí les pido un favor muy grande. Esta información es muy interesante. No se la dejen ustedes. Ayúdennos a ponerla a circular. Mientras más lo hagamos, más abrimos los ojos. Este es un tiempo maravilloso para eso. Soy Ariel Zwi, quien les da las gracias. Y aquí con el señor Gianluca les decimos, hasta la próxima. Buenas noches, Gianluca, que descanses. Gracias.